Les presento a todos y a todas. Empecemos por las damas. Dora Astrid Pérez. Doris. Perdón, Doris Astrid Pérez. Son los nervios. Uno se pone nervioso. Doris Astrid Pérez, ella magíster. ¿En qué eres magíster, Doris? En ni más ni menos que lo que amo con locura, en terapia familiar sistémica. Excelente. Entonces, ya la escucharon. Y nos acompaña también Alexander Rodríguez. Bueno, yo dejo que él se presente porque realmente tiene un currículum bastante extenso. Así que, Alexander, buenas noches. Bueno, primero, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando, que se están conectando a través de este canal de YouTube liderado por el email Luna Lizarazo. Bueno, como lo dice el email, yo soy Alexander Rodríguez Bustamante, profesional en desarrollo familiar, especialista en terapia familiar y en docencia. Soy magíster en educación y desarrollo humano y en la actualidad estoy en mi segundo año de doctorado en educación de la Universidad Pontificia Bolivariana y en la actualidad presto mis servicios en el área administrativa en la Universidad Católica Luis Amigó. Me desempeño como el director de la Escuela de Posgrados de esta nuestra universidad, el IMEL. Muchas gracias. ¿Qué nos ha convocado? Nos ha convocado un tema que parece interesante desde algunas perspectivas y es el tema de la salud mental de la familia y las redes sociales. Entonces, ¿qué tal si iniciamos compartiendo ustedes cómo ven todo esto de las redes sociales y la familia y cómo de una u otra manera esto que realmente es relativamente reciente, lo de las redes sociales, ustedes cómo ven a las redes sociales en relación con la familia? Cualquiera de los dos que por favor nos quiera compartir, hablar, ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias. Con el permiso de Doris, yo quisiera hacer una breve introducción, porque antes de ahondar en el tema, quisiera contarles a nuestros oyentes que durante el 2015 un grupo de investigadores realizó un libro que ustedes lo van a encontrar de manera virtual, que se denomina Click, implicaciones de la virtualidad globalizada en el sujeto. Y en el 2015, pues nosotros no teníamos ni idea de lo que iba a ocurrir en el 2020-2021, precisamente sobre lo que ocurre fenomenológicamente en la virtualidad. Y ese texto básicamente lo que hacía era la reflexión sobre momentos históricos que ha atravesado la humanidad para encontrarse con la virtualidad. Entonces, en un primer momento, nosotros nos planteamos como la imagen del mundo y la posmodernidad tenía una caracterización y caracterizaba una época precisamente para poder comprender nuestra cultura. En otro momento trabajamos el tema de la virtualidad como una determinada percepción del entorno y una forma singular de relacionarnos hoy, y como lo ha dicho el email en su introducción, cómo nos estamos relacionando en pareja, cómo nos estamos relacionando en la familia y cómo estamos gestando vínculos próximos y vínculos no tan próximos a través de una pantalla. Y dimos un tercer salto en donde presentábamos algunas dimensiones del fenómeno de la globalización en una sociedad en red, en una sociedad enredada, pero también en una sociedad que posibilita a través de la pantalla, a través de los dispositivos electrónicos, nuevas maneras y nuevos dispositivos para podernos conectar con otros de manera sincrónica y también de manera sincrónica. Sin olvidar el contacto piel a piel, entonces empezamos a tejer un asunto que nosotros denominamos trazas en trizas sobre del sujetamiento en la virtualidad y qué es lo que hace que quedemos atrapados en la virtualidad, qué es lo que hace que nuestros muchachos y nuestras muchachas
se acuestan a las 4 de la mañana conectados desde las 2 de la tarde, y qué es lo que permite precisamente que esa interconexión con el mundo externo hace que esa autoconexión con el mundo interno esté generando lo que el INMEL ha denominado sobre aquello de la salud mental y qué es lo que está ocurriendo en nuestros relacionamientos. Y finalmente hacemos, yo diría que como un clic final que denominamos sujetos virtuales, afectos reales y algunas implicaciones de la globalización en la virtualidad en el sujeto. Y allí lo que estamos haciendo es básicamente como un tamizaje sobre qué es eso de estar reconectados, redefinidos, reencontrados, conscientes virtualmente sobre las implicaciones que implica precisamente estar conectados o estar desconectados. Y creo que ese es el centro de la convocatoria y del conversatorio al cual nos ha llamado hoy el INMEL, más allá de la salud mental, que es muy importante, más allá de los relacionamientos o de los no relacionamientos, que también es muy importante, es hacer casi que una radiografía de lo que está ocurriendo al interior de nuestras familias, cómo se están gestando esos nuevos relacionamientos, pero también qué es lo que estamos haciendo los profesionales, que estamos apoyando a otros profesionales, pero también a nuestras familias y a nuestra sociedad en general, cuando establecemos un contacto directo, cara a cara, o cuando establecemos un relacionamiento a través de estas pantallas, que es básicamente lo que estamos haciendo hoy, cuando son las 8:15 de la noche en Colombia, pero que son las 6 de la mañana en Japón, y que estamos sincronizados no solo en un tema que nos convoca, sino que se está convirtiendo en un asunto de salud pública en todos los estamentos. Doris. Sí, Alex, definitivamente este tema es bastante interesante y no tan novedoso, aunque bien sabemos que el tema de las redes es relativamente algo que surgió aproximadamente hace unos 10 años, más o menos, el tema como de las redes. Internet sí viene desde hace más rato, creo que es 1960 cuando aparece Internet, más con fines militares, y luego, bueno, ya vimos hasta dónde llegamos, ¿cierto? Hasta el momento en donde cada uno de nosotros en nuestros hogares cuenta con cualquier tipo de dispositivo, una pantalla de un televisor, de un computador, de una tablet, de un celular, y que todos tenemos acceso a él. Y ahora con esta situación pues que estamos viviendo a nivel mundial, se ha convertido además en el pan de cada día que está pasando en nuestros hogares, y ese uso, o tal vez el abuso que estamos teniendo de estas redes y de estos medios, y cómo afecta a nuestra familia. Y el INMEL nos hacía una pregunta, y es, ¿será que eso sí tiene alguna incidencia? ¿Cómo podemos nosotros interpretarla? ¿Tiene sus bondades o solamente tiene sus desventajas? Y yo creería que es un tema que no es ni de sacralizar ni de satanizar. Y ahí sí acudo a las sabias palabras de ese médico, astrólogo, alquimista Paracelso, por allá desde creo que es 1500, 1600, no, 1400, 1500, él decía que nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. ¿Qué tal que supiera nuestro querido Paracelso esto ahora, cierto? Yo creo que eso es un tema que bien vale la curiosidad que le ha generado a el INMEL en el ámbito pues como de esos acompañamientos que le hacemos a las personas que tenemos ahí, pero no solamente a nivel profesional, sino también a nivel familiar. Muy interesante saber cuál ha sido esa repercusión que han tenido ese uso y quizás abuso de las redes en nuestras familias, porque hemos visto, y en consulta yo de manera particular a diario veo también los efectos de las mismas, ¿cierto? Entonces es importante que sepamos que si bien las redes fueron creadas con unas intenciones y unas intencionalidades
pues ahora se han convertido en el pan de cada día en nuestros hogares, ¿cierto? Y miren que, por ejemplo, si empezamos a hablar de esas bondades que puedan tener, ¿qué tal que no haya existido Internet y que no estuviéramos en esos avances tecnológicos que tenemos ahora tan a la disposición de todo el mundo, o por lo menos de una gran mayoría, para poder comunicarnos con ese otro? Entonces, uno leyendo investigaciones frente a este tema, se encuentra que hay muchísimo ahora interés sobre esto, las redes sociales, que son tan buenas, no son tan buenas, son malas, Internet qué. Y como les decía, tiene sus ventajas y tal vez sus desventajas. No sé si quieran ustedes también, mis compañeros, hablar acerca de eso, porque tiene de todo esto. Es decir, insisto, no es un tema que tengamos que ponerle de una vez la lápida, de decir definitivamente no, y tampoco decir no, sin ellas definitivamente la vida sería supremamente compleja. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo las redes inciden en esa dinámica que tenemos al interior de nuestras familias? Y les cuento algo. En mis rastreos frente a ese tema, me doy cuenta que hay mucha investigación que cogen de manera como muy puntual a la incidencia de las redes sobre todo en niños y adolescentes. ¿No les parece a ustedes también algo curioso? Aunque hay múltiples investigaciones y en diferentes grupos poblacionales, el interés y la curiosidad que se ve de manera más común es como qué pasa con nuestros niños y nuestros adolescentes que están constantemente en redes. ¿Qué se han encontrado ustedes? Bueno, yo quisiera ahí tratar digamos, yo tengo una preocupación, y es una preocupación que me asalta cuando las personas, digamos, acuden a consulta y tratan, porque a veces el tema es que las familias digamos que a veces los papás que vienen y le dicen a uno, le dicen, mira, es que tengo un problema con mi hijo, tiene una adicción, el celular, las redes sociales y esto, y está, digamos que asumiendo algunos comportamientos y está mirando esto y está mirando aquello, y, y es como si los padres estuvieran en un momento dado sintiéndose que algo se les salió de control. Entonces, y a veces incluso esperan como una solución mágica al respecto de este tipo de situaciones que se presentan. Pero la pregunta es, quizás lo que hay que mirar aquí es cómo se aborda este tipo de situaciones, digamos, al interior de la familia. Yo no sé ustedes qué piensen o cómo lo vean. Yo no sé, esa es una inquietud que yo tengo. Yo creo que podemos abrir una primera puerta, y es la puerta psicoeducativa, que creo que es una puerta absolutamente necesaria y es realmente compleja si lo queremos ver complejo, pero también es muy fácil si el propósito, como lo ha planteado la profesora Doris Pérez hace un momento, desde el inicio empezamos a tener unos acompañamientos desde la primera infancia, pero también desde la construcción de pareja, y que entendemos también por esos relacionamientos y esos tipos de vinculaciones que tenemos en el mundo adulto con la tecnología. La tecnología no es mala. Créanme que esta es una tesis que hemos desarrollado los profesores no solo en la clase, sino también en la práctica con nuestros estudiantes, en la práctica con las familias cuando hacemos escuelas de padres o escuelas familiares en las instituciones educativas, pero también cuando nos invitan a conferencias, pero también cuando estamos conversando con los estudiantes universitarios y con los profesores universitarios. Y la queja del profesor es que
no tienen o no dejan a un lado el celular para concentrarse en sus estudios. La pregunta no puede ser la red, la pregunta no puede ser el tema de la sincronía o de la asincronía. Yo consideraría muy oportuno precisamente buscar cuáles son las bondades. Y aquí viene una primera tesis que podemos lanzar al aire en estos momentos y que tiene que ver precisamente con las bondades y la perspectiva de potencia que tienen las redes sociales para el acompañamiento psicoeducativo a nuestras familias, incluso a nuestros niños, adolescentes, a nuestros adultos mayores que hoy necesitan absolutamente la conexión para entrar en sintonía con sus hijos que están en otros países. Pensemos en las familias transnacionales, es la única manera de poderse comunicar y de poder establecer relacionamientos. Y creo que allí está precisamente el clic del asunto, porque frente a la satanización tendríamos entonces unas subpreguntas. ¿Qué estamos haciendo desde la perspectiva de los profesionales que acompañamos a otras personas para hacer que esa satanización en las familias sean precisamente la posibilidad de encuentro con su hijo, la posibilidad de encuentro incluso con su pareja, la posibilidad de encontrarnos con nuestras familias de origen, porque hoy, después de 12 meses de estar encerrados, es la única manera de podernos conectar, reconectar y podernos volver a encontrar. Creo que la pregunta de la perspectiva de la no pertinencia de los más media no puede caber en la conversación, porque entonces entraríamos en una conversación goda, en una conversación conservadora, que lo único que va a hacer es minimizar lo que han hecho precisamente los medios de comunicación, estas maneras de poder estar en contacto con Asunción, que está en Brooklyn, en Nueva York, que yo la invité precisamente para que se conectara con nosotros, pero también de tener la posibilidad de tener a la profesora Mónica Betancourt, que está en la ciudad de Medellín, y así sucesivamente. Estamos todos reunidos, nos estamos escuchando, pero nos estamos conectando a través de una voz, a través de múltiples voces, para que esto sea posible. Entonces, para terminar mi intervención de esta primera parte de la noche, es que la perspectiva de potencia de los medios de comunicación y de los más medias tiene que resignificarse desde el mismo origen de la grupalidad familiar, independientemente del grupo familiar en donde se geste la problemática, la situación que esté generando tensión. Y por el contrario, si no conocemos para qué sirve toda esta aparatología, entonces va a ser muy difícil educar al niño de 2 años, que además le entrego el dispositivo para que él se vaya entreteniendo, que además yo no tendría ningún asidero que está haciendo un niño de 2 años con un dispositivo, pero lo tiene y muchas veces hasta se lo compran. Entonces, el asunto es de forma, el asunto es de fondo, pero el asunto también es del corazón y de la racionalidad del mundo adulto que ha entrado en sintonía en que estos más media, estas maneras de comunicarnos nos hacen mal. Por supuesto que el uso inadecuado puede traer todas las consecuencias que nos ha presentado el email de una manera pues muy bien presentada, pero creo que ese es un pedacito del camino. Hay otros caminos que creería que tenemos que empezar a abonar y tenemos que empezar a caminar con nuestras familias. Créanme que si nosotros les explicamos a nuestras familias finalidades, procesos, objetivos, bondades, las familias seguramente van a hacer eco a todo lo que pueden hacer con estos medios de comunicación. Yo te agradezco y perdón, Doris, antes de que porque hay algo interesantísimo que acabas de hacer, Alexander, y es que a veces el profesional está en medio de dos situaciones. La cultura popular general que en una gran, de una manera importante, llega a satanizar, digamos, la tecnología. Y algunos dicen, no, es que en mis épocas, y uno se encuentra ese tipo de personas.
y eso hace que incluso a veces el profesional pierda de vista algunas cosas. Y el profesional en intervención con respecto a la terapia de familia o al acompañamiento a las familias, el profesional no puede estar, digamos, mediado por ese tipo de temores de que yo tengo que tomar partido en contra de, sino que cómo podemos mirar lo positivo y hacer que esto, antes de que sea un problema, lo podamos convertir en una oportunidad. Doris, por favor. Sí, yo creo que esto de hablar de la incidencia que tienen las redes sociales, en particular en la salud mental de nuestras familias, tiene que ver como con lo que en su momento y todavía en la actualidad genera el tema de las drogas, ¿cierto? Y no estoy diciendo que el uso de ellos y el abuso sea propiamente algo que haya que aplaudir, pero bien sabemos cuando nos formamos, a nosotros, por ejemplo, en desarrollo familiar, nos dieron un curso bastante interesante, ¿recuerdas, Alex? Que nos hablaban de todas estas sustancias psicoactivas y cómo fue que surgieron en la humanidad y para qué sirven todas estas sustancias que en última instancia resolvíamos ya con la profe, que definitivamente no eran ni buenas ni malas tampoco, que era justamente algo que les mencionaba ahora. Era más el uso inadecuado y el abuso, porque sustancias como el cannabis, sustancias como el alcohol, sustancias como los compuestos de la cocaína, la heroína y demás, son utilizados para el bien de la humanidad y tienen sus potencialidades a nivel clínico y médico. Yo creo que con las redes y con internet pasa un asunto bastante parecido, ¿cierto? Creo que es más hacer conciencia en nuestras familias de lo que ellas ofrecen y de alguna manera nos permite, creo yo, que a nivel familiar y a nivel de la dinámica interna, fortalecer la comunicación. Creo que es algo además que, como decía ahora Alexander, oiga, ¿qué tal que no hubiéramos tenido todo esto y nos hubiera cogido esta pandemia así nomás? Miren todas las cosas que hemos logrado. No se trata aquí de poner el color rosadito y ya no más. También vemos que hay cuestiones como las que mencionabas tú, el email, de madres, padres, cuidadores y demás, muy preocupados por sus chicos, por sus hijos, y por eso les decía yo ahora, ¿a ustedes no les parece muy curioso que siempre vaya ahí? Y cuando logro rastrear un poco el asunto, me doy cuenta que a veces se deja algo de lado, que los primeros que empiezan, y lo mencionaba Alex, a utilizar estos dispositivos electrónicos de forma un poco inadecuada, tal vez desmedida en términos de tiempo y demás, somos los mismos adultos. Entonces, esto que sea también un llamado a en qué momento y de qué manera estamos nosotros acompañando a nuestros hijos y cómo todas estas beneficios, bondades que ofrece la tecnología, y con la tecnología los diferentes medios para su uso de ella, puede volverse algo que nos juegue en contra de esa, como lo mencionaba el email, salud familiar. Por supuesto que tiene repercusión, por supuesto. Entonces, si somos nosotros los padres cuidadores, esos adultos responsables, quienes no hacemos el uso indicado y las ventajas enormes que yo creo que todos conocemos, pues no tenemos los elementos para acompañar a esos otros, ¿cierto? Pero definitivamente creo que es un tema que es de ayudar a generar conciencia, ¿cierto? Porque los riesgos son un montón y los vemos a diario. El email mencionaba ahora algunos que uno se encuentra en las consultas, el tema del sexting, del cutting, de qué es lo que pasa con estos chicos cuando se le miden a los retos en TikTok, en las diversas redes, y qué puede estar pasando ahí, ¿cierto? Yo creo que es un llamado y una posibilidad, yo lo entiendo así,
como una posibilidad de hacer conciencia en las familias de todo lo que esto nos ofrece y estar muy con los ojos abiertos, muy atentos a direccionar de la mejor manera todo lo que estos elementos y todo lo que estas tecnologías nos ofrecen. Yo quisiera poner un elemento en tensión a propósito de la conversación, porque creo que en las conversaciones rosadas son muy importantes, pero creo que las sombras en las conversaciones son absolutamente necesarias, y creo que muchas familias nos pueden estar escuchando en estos momentos, muchas parejas nos pueden estar escuchando en estos momentos, y quiero poner en tensión un asunto que en el libro que les propuse, que podían visualizar, realizado en el 2015, nosotros denominamos sujetos virtuales, afectos reales, y nosotros allí planteamos un asunto que es absolutamente vivencial hoy, 6 años después. O sea, el distanciamiento espacial en la vivencia del lazo conyugal abre un espacio de incertidumbre en el horizonte familiar y replantea las fronteras habituales de la convivencia del grupo. ¿Eso qué significa? Hoy estamos agolpados, hoy estamos reunidos, hoy estamos encerrados, y no estábamos habituados a estar en el encerramiento, no estábamos habituados a ver 24/7 a mi pareja, no estábamos habituados a ver 24/7 a los niños, porque además están desescolarizados, y ello trastoca al mismo tiempo las dimensiones cruciales de la vida familiar, como ese asunto de la socialización de los hijos, el ejercicio de la paternidad, el ejercicio de la maternidad, el ejercicio de la afectividad, qué pasa con la sexualidad de los adultos al interior del hogar, al interior de la casa, pues porque todos están reunidos. Además, muchas familias se han tenido que reorganizar, repoblar esos apartamentos de 55 metros cuadrados, en donde antes éramos 3, ya son 7, porque además papá y mamá tienen que ingresar al grupo familiar porque han perdido su casa o han perdido el empleo. Y hay otros asuntos que tienen que ver con las pautas de sociabilidad que han de buscarse cuando se pueda, y que además son cauces alternativos de expresiones negativas y muy pocas expresiones positivas. Y con esto quiero decir que finalmente esas reunificaciones familiares no han sido del todo positivas. O sea, yo no sé qué va a ocurrir, y créanme que no hay estudios todavía. Yo trato de estar al día en lo que sale, las últimas publicaciones de las revistas de última generación en psicología, en ciencias sociales, en la revista más importante de familia, que es la Family Process en inglés, que es donde sacan los últimos estudios de relacionamiento en las familias. Pero mi hipótesis, y es un asunto muy personal, creo que se viene un asunto de pospandemia en donde el grupo familiar va a estar muy golpeado. Grupos familiares que seguramente se van a reunificar, otros que se van a disolver. Ese asunto de las vincularidades en pareja muy seguramente van a tener unas mutaciones muy importantes. No nos estamos preparando para ello. Y no nos estamos preparando no porque no lo sepamos, lo estamos haciendo paulatinamente. Creo que las universidades cada vez más, con sus investigaciones, con sus escritos, están dando pasos agigantados que nos van a ayudar a entender a partir del 2022, 2023 y una década muy compleja, que el email, yo sé que está que lanza la pregunta y yo no se la voy a permitir que la lance: ¿cómo va a ser la salud mental de nuestras familias? No lo sabemos. O sea, estamos construyendo precisamente identitariamente con los discursos de nuestras familias qué puede llegar a suceder. Los discursos de nuestras familias, sobre todo ustedes dos que hacen consulta privada y consulta institucionalizada un poco más que yo, muy seguramente esos relatos ya están llegando a la consulta. Relatos de cansancio relacional. ¿Y qué es ese asunto de cansancio relacional? No me lo aguanto porque llevo 12 meses encerrado, trabajando, comiendo, estando con mi pareja, y necesito oxigenarme. ¿Y qué es eso de la oxigenación en este cansancio relacional? Muy complejo, pero que nos corresponde a nosotros no solo pensar en la complejidad, sino en
cómo atender esta nueva demanda que no aparece ni en el CIE para aquellos que necesitan diagnosticar y poner un código diagnóstico en consulta, o qué va a pasar con nuestros genogramas, qué va a pasar con nuestras maneras de graficar de ahora en adelante a la familia. Eso no existe. Eso seguramente muchos científicos sociales, muchos que están sensibilizados con el tema de la familia, se la estarán craneando para saber cómo atender a estas nuevas familias en pospandemia. Pero no me quiero quedar solo en la idea oscura y en la idea sombra de lo que está ocurriendo con nuestras familias. Creo que también la otra puerta hay que abrirla, y es la propuesta y la puerta de la posibilidad. Y no es una posibilidad solamente para darnos palmaditas en la espalda a las familias y a nosotros mismos, sino que tendríamos que empezar a ocuparnos qué otras maneras poder acompañar terapéuticamente y psicológicamente a esas familias que van a requerir demandas de atención en salud mental familiar, pero también en salud mental individual y en salud mental para los niños, las niñas, seguramente los adolescentes, nuestros adultos mayores. Y creo que aquí ya hay algunos avances y esos avances tienen que ver precisamente con todo el tema de promoción y prevención. Familias que hace más de un año no pueden ir a control médico. Entonces, además del tema de salud mental, se agudiza el tema de la salud física, porque hay una imposibilidad de acceso a la salud en todo el territorio, pues no solo el nacional, sino que cuando estamos escuchando las historias de otras familias en otros países, está ocurriendo exactamente lo mismo. Sí, así es. No sé si el email tenga alguna inquietud al respecto. Sí, yo creo que Alexander nos pone en perspectiva frente a no solo el aquí y el ahora con respecto a lo que estamos viviendo, sino qué va a pasar cuando bueno, todo esto, digamos, pase, esta pospandemia, ¿qué va a ocurrir? Y es una pregunta interesantísima. Quizás como cuando las personas, las familias o las parejas vienen a consulta y vienen a buscar, tratar de encontrar un camino para darle, digamos, espacio a todo eso que están viviendo aquí y ahora, el terapeuta, el psicólogo, el que va a acompañar este proceso también debería tener muy claro que algo que a veces se puede perder de vista y es no podemos mirar solo el aquí y el ahora, sino cómo vamos a avanzar, cómo vamos a evolucionar, cómo vamos a ir un poquitico más allá de esa situación que estamos hoy viviendo y que indiscutiblemente nos cambió el mundo, nos cambió la forma de ver la vida, de relacionarnos. Entonces, creo que esa es una buena, una oportunidad maravillosa que se nos abre y que personalmente yo tengo que reconocer, yo digo, yo he estado muy, digamos, mirando el tema aquí y ahora porque quizás uno de los factores que ha llevado a las personas a mirar de manera negativa digamos, la virtualidad y todo esto, incluyendo las redes sociales, es porque era algo a lo que quizás no se estaba acostumbrado, no sé, pudiera ser, pero además de eso, porque permite también estar muy consigo mismo, entonces estoy muy solo y entonces aflora todo eso que yo vengo viviendo y todas esas crisis y entonces a eso le sumo la crisis, entonces le echo la culpa a la tecnología o a las redes sociales de mi crisis emocional, mi crisis económica, mi crisis social y entonces empiezo a hacer una serie de proyecciones cuando realmente lo que estamos viendo específicamente en este tiempo de pandemia es una situación que nos llevó a encerrarnos, como decía Alexander, a estar aquí
digamos, todos junticos y necesitamos culpar a alguien de lo que estamos viviendo. Y eso que estamos viviendo, lo primero que de pronto pudiéramos encontrar son las redes sociales o las nuevas tecnologías, y entonces a partir de ahí es donde entramos, digamos, a encontrar o a satanizar, como decía Doris, todo este tema de la virtualidad. No sé ustedes qué piensen al respecto de esto, o Doris, ¿tú vas a decir alguna otra cosa? No, yo creo que de esto se trata de sacar siempre la mejor ventaja, el mayor partido a lo que esta era de telecomunicaciones, como fue denominada ya hace algún tiempo, nos brinda, ¿cierto? Sin duda que hay riesgos de un uso inadecuado, y cuando hacemos abuso pues todavía más, y la verdad es que sí se encuentra uno que el tema de las redes y del uso del internet desmedido y sin algunos parámetros claros, y estoy hablando a nivel no solamente de los niños y adolescentes que acuden a ellos a veces incitados por sus propios padres, porque he visto mamás y papás que le entregan el celular al muchachito, tome, póngase a ver los videitos, da la peliculita, para poderme yo de alguna manera desencartar un ratico de este muchachito o esta muchachita, pero al tiempo ese papá y ese mamá están enredados ahí en ese tema también de ese uso excesivo de estos dispositivos, ¿cierto? Entonces a veces indagando en las familias que he tenido la posibilidad de tener en consulta, me dicen, oiga, pero es que la verdad, yo como le digo a mi niño, mi niña, este joven que está conmigo que no use el dispositivo si constantemente me está viendo a mí, es decir, y yo lo necesito. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Qué podemos hacer? Me han preguntado familias por los riesgos que implican. Es decir, es que Internet nos abrió el mundo a un montón de información, y por supuesto que la información no toda es tan positiva, ¿cierto? Si no tenemos ese acompañamiento debido a esos muchachos, pero si nosotros como esos referentes adultos no logramos también hacer un uso un poco más adecuado de todos estos medios, pues no tenemos, como dicen las mamás, no, es que no tiene autoridad moral. Pues es que cómo le va a enseñar al muchachito a que haga o deje de hacer ciertas cosas si ellos mismos no los hacen. Entonces me he encontrado personas que me dicen, vea, la verdad, yo creo que yo no le presto tanta atención. Yo tengo la idea de que mi hijo, mi hija que está en el colegio de forma virtual está haciendo lo que le corresponde, y que en sus ratos libres, sus ratos además necesarios de ocio, pues está viendo sus películas y está con sus amiguitos chateando y demás, pero que yo me ponga así con los ojos bien abiertos a ver qué hace o qué no, confieso que no. Entonces esto es un llamado también, porque incluso ahí volteamos la tortica y es una posibilidad de que nos acerquemos a nuestros hijos, de que hablemos también de todas las cosas que nos ofrecen estos medios y sacar el mejor provecho. Para ello entonces le preguntan a uno en consulta, venga, y entonces uno qué hace, ¿cierto? Entonces una de las cosas es, vea, dialogue. Mire, es que la dinámica interna en su familia, entendiendo por ese ambiente que vivimos en las familias, que tiene que ver con las normas, con los límites, con las reglas, con la autoridad, con el uso del tiempo libre, con los roles, con la afectividad, con la comunicación, se puede fortalecer por medio de esto como tema central, el uso de redes y de la tecnología. Enseñémosle a nuestros chicos que también tienen que cuidarse de ciertas cosas, ¿cierto? De cierta información, de ciertos usos que los van a poner en un riesgo que es absolutamente innecesario, porque es una realidad que tenemos que ver y que lo encontramos a diario. Entonces, limitar tal vez un poco el uso de estos aparatos, tal vez
pactar horas de uso de estos dispositivos, pero recordemos, papás, mamás, adultos, que educamos vía el ejemplo, ¿cierto? Más que la palabra, más que la restricción, más que una norma impuesta, porque sí, educamos con el ejemplo. Entonces, interesante también eso, ¿cierto? Fomentar entonces tal vez en estos chicos esos relacionamientos, como lo menciona Alex, con otras personas, con otros grupos de personas que están ahí, y que ahora este es un medio que nos facilita estar cerca de los que están lejos, pero que también tiene su otro lado, y es que podemos estar muy lejos de los que están cerca, ¿cierto? Entonces, hablar con los chicos, con todos los miembros de la familia acerca de esto, ¿qué está pasando? Se nos está tal vez yendo la mano en el uso de estas redes, ¿cómo las podemos poner a que funcionen con todo el potencial en beneficio de nosotros como familia? Estimular entonces también otro tipo de actividades que, si bien en este momento deporte y recreación y demás han tenido sus límites, pero al interior de la familia también hemos logrado ver que en esta época las familias creativas y que han tenido una dinámica muy nutricia se han fortalecido y se han inventado cantidad de cosas interesantes, ¿cierto? Y los mismos medios nos llenan de ideas para que tengamos esas actividades para realizar con nuestros chicos, con nuestra familia, con esa gente y esos seres queridos que amamos. Entonces, desarrollar también actividades, estimular, como les decía ahora, la comunicación, el diálogo en pareja, en familia, hacer actividades usando las redes, pero sacando un beneficio que sea común, colectivo. Creo que son algunas ideas que de pronto surgen, por lo menos me surgen a mí en este momento, que puedan brindar lo mejor, el brillito de todo esto. Sin olvidar, como dice Alex, esa puerta oscura, esa sombra también hay que mirarla, y mirarla de frente, ir de frente. Sí. Yo creo, Doris, que escuchándote hay una lógica muy interesante que nos estás planteando, que tiene que ver precisamente con la propuesta que sigue, o sea, ¿qué sigue después de esta conversación? Y yo diría que es una apuesta por la resignificación de la virtualidad y su papel en la construcción de nuevos seres humanos. Y nuevos seres humanos que están siendo acompañados sí o sí por estos medios de comunicación, por estos mass media, y que de alguna manera están potenciando nuevas perspectivas para nuevos tiempos. Y esas nuevas perspectivas tienen que ver con que finalmente las maternidades y las paternidades de los años 60, de los años 70 y de los años 80 son totalmente distintas a las maternidades y a las paternidades de los últimos 20 años en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Y no es que seamos distintos a como eran nuestros abuelos o a como eran nuestros papás. Seguimos siendo iguales, solo que este momento histórico, y no estoy hablando de la pandemia, créanme que no, este momento histórico es el momento para resignificar y reevaluar cómo nos hemos construido en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones vinculares. La manera como hoy construyo pareja, hoy era distinta como era hace 20 años. El tema de galanteo desaparece, o hay otra forma de galantear al otro o a la otra. La manera de resignificar el asunto de la sexualidad en la familia y en la pareja hoy es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque ya no existe el tabú, ya no existe el asombro en la mayoría de los casos, porque además antes de llegar a la consolidación, y recordemos que yo no encuentro la media naranja, yo no encuentro al otro a la mitad de la esquina, la pareja se construye en el día a día y en la cotidianidad, que ese es un concepto erróneo en el tema de relacionamientos de pareja. Es que voy a encontrar
mi otra mitacita. Nunca vas a encontrar a la mitad. Construyes la otra mitad precisamente en lo cotidiano y el asunto del ensayo y del error. Ahí es donde se ve de manera visible, de manera tangible, y creo que las parejas también necesitarían un poco de esa pedagogía sobre cómo construirse con un otro a pesar de ser distintos. ¿Y eso qué tiene que ver con la virtualidad? Todo. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la transnacionalidad de las parejas y de la transnacionalidad de las familias no es un asunto de pandemia, ni es un asunto de hace un año, ni hace 2 años. Este es un asunto que viene resonando y que viene retumbando en los estudios, altos estudios de los fenómenos sociales, sobre todo en América Latina. Y para muestra un botón, tenemos grandes institutos especializados en ese tipo de fenómenos en Chile, en México, en Manizales con la Universidad de Caldas. Creo que allí hay un asunto bastante interesante por aprender de esos estudios, precisamente en donde encuentren que la tecnología es la única posibilidad de encontrarme con el otro. No tienen otra posibilidad, ya sea porque están en un estatus migratorio bastante complejo, en donde el papá y la mamá no pueden estar yendo y viniendo a visitar a su cónyuge, sino que ese hijo se queda al cuidado de un hermano o de un tío o de unos abuelos, y papá y mamá están o en España o en Estados Unidos o en otro país, realizando y tratando de hacer un sueño para que quienes han quedado en su tierra, en su hogar, puedan tener otras posibilidades de vida. ¿Y cómo se encuentran? A través de la tecnología. Entonces creo que es un fenómeno de movilidad humana, es un fenómeno de movilidad relacional que implica también unos aciertos vinculares y unos encuentros vinculares distintos que hacen parte precisamente de quienes estamos asentados en un lugar, de quienes estamos y de quienes creemos aún que a través de estos medios podemos construir país, podemos construir relaciones, podemos construirnos como nación, pero que también podemos llegar a tomar decisiones increíblemente potentes para que el otro sienta que estoy cerquita, para que mi abuelita que está en Estados Unidos hace 30 años pueda ver a sus nietos crecer porque ella no puede venir o porque nosotros no podemos ir allí. Y creo que esa es la verdadera potencia de lo que significa estar enredados de una manera positiva frente al encuentro y frente a la posibilidad que implica estar en la virtualidad para estar con otro. Sí, Alex, que hubiera sido, insisto, de la humanidad en este momento, seguramente que hubiéramos encontrado otras estrategias, pues porque no es la primera pandemia, eso lo sabemos, pero sí una que ha tenido una repercusión como tan significativa, y por lo menos la primera, y esperemos la última que nos toque a todos, ¿cierto? Pero que hubiera sido de no tener y no contar con todos estos medios, estos recursos. El email que hizo parte de un grupo al cual yo tuve el privilegio de acompañar en la academia, en su formación, pudo constatar que inicialmente, y aunque estos medios están con nosotros hace un muy buen rato, eso generaba cierto temor, cierto dudas con qué va a ser de la relación. Es que miren, es que ese, como dicen, cara a cara, face to face, esa cercanía, esa calidez del otro podrá ser reemplazado por una pantalla. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y nosotros creo que el email ahí tendrá que decir cuál fue su experiencia, pero desde la mía, desde el lado de la docente, que es el que me correspondió, el honor que tuve, yo puedo decir que sentíamos de otra manera el calor humano, de otra manera la forma de comunicación abierta, empática, compasiva, pero también productiva, pero también con posibilidades de otra forma, por favor que sí, distinta, pero de comunicación, de crear lazos,
de crear conocimiento, de conocer de la mano del otro. El email, yo creo que nos puedes dar cuenta un poco también de tu experiencia y cómo fue para ti ese primer impacto también de tener que hacer un curso, un finalizar tu posgrado desde ahí, porque también eso nos da luces acerca también de este tema que es tan interesante. Ese fue un ejercicio muy interesante porque cuando nos tuvimos que venir a la virtualidad como grupo, hablo de los que estuvimos haciendo este posgrado, había mucha renuencia. No en todo el grupo, pero sí en un gran porcentaje, digamos que había como que no va a ser lo mismo, esto es, pero digamos en el transcurrir, porque prácticamente estuvimos casi, no sé, 6 meses, no, más, unos 4 o 5 meses estuvimos ahí a través de mediados por la virtualidad y tuvimos una experiencia tan bonita, porque nos compactamos, nos pudimos ver el uno al otro, incluso cuando nos despedimos con lágrimas, ¿cierto? Y ver al otro experimentar y hablar de lo que había vivido. Entonces, digamos que esa es una parte muy interesante porque realmente ahí uno puede encontrar que la virtualidad sí conecta. De pronto no en la medida de lo que estemos acostumbrados, no en la medida de lo que veníamos haciendo, pero digamos como lo planteaba Alexander, esto es algo nuevo y dentro de lo cual vamos a tener que ir construyendo nuevos escenarios dentro de los cuales nos vamos a mover y ya encontraremos cómo vamos a darles, digamos, el manejo adecuado. Pero Alexander y Doris me hicieron reflexionar sobre algo. Es que muchas personas también han logrado tener su sustento a través de las redes sociales. Digamos que redes sociales como Instagram, como Facebook, conozco casos particulares de personas que a través de estos momentos críticos lograron tener ingresos y pasaron de la presencialidad o de la realidad física a la realidad virtual y lograron tener, digamos, unas posibilidades y eso les permitió obtener, incluso algunos migraron hacia ese nuevo escenario y algunos están muy contentos y muy felices pues de todo esto. Yo pienso que realmente sí nos cabe aquí una reflexión y es la reflexión que no podemos pensar que la virtualidad ni las redes sociales realmente nos van a hacer daño si no se lo permitimos, si no entramos, porque hay alguien que me decía, lo que pasa es que los likes generan adicción, las dopaminas y todo esto, entonces cuando una persona ve un dislike o algo que entonces eso le va a generar crisis, pero todo eso tenemos que aprenderlo a manejar y a entenderlo. Y quizás ahí, yo no sé ustedes qué opinen, pero sí, o sea, dos cosas. La primera, Doris tiene razón. O sea, en la experiencia que nosotros tuvimos fue una experiencia maravillosa y pudimos, digamos, lograr los objetivos. Y dos, es como el tema de que también se puede ver las redes sociales y la virtualidad como una posibilidad también de generar recursos y de hacer algo que de pronto no se estaba acostumbrado a hacer. No sé ustedes qué piensen o si tienen algo más que... Alexander, que veo que estás, ¿qué aportas? No, yo para finalizar el conversatorio, porque me da pena, debo ausentarme ya porque acaba de llegar mi grupo familiar y debo de saludar. No haría nada estando en esta conferencia y haciendo lo contrario realmente. Entonces, para despedirme yo quisiera decir dos cosas. Lo primero es que la posibilidad de encontrarnos a través de los más media genera también otro tipo de conexiones, genera sorpresa, genera la novedad del encuentro. Si no es face to face por este asunto circunstancial, porque creo que
tenemos que pensarlo así, es un asunto circunstancial que no será perpetuo, que es además epocal y que en algún momento tendremos que salir de este encierro para volvernos a encontrar. Quienes hemos tenido la posibilidad de salir a nuestros trabajos 2, 3 horas o un día y estar allí, pues la sensación es muy extraña, créanme que es muy extraña, porque estamos saliendo aún afuera que antes era aún adentro. Y creo que esa capacidad de disfrute es distinta. El segundo asunto es que hacer señalamientos sobre el cuidado de nuestra salud mental es absolutamente necesario. O sea, levantar la mano para decir no estoy bien, necesito ayuda, hay que hacerlo de manera privada, de manera institucionalizada, y cuando digo institucionalizada, a través de nuestra seguridad social, de nuestras instituciones prestadoras de servicio. Creo que los dispositivos de acompañamiento en psicología, en trabajo social, en terapia, cada vez más están siendo potenciados a través de la institucionalidad, y creo que esa es una bondad que hemos ganado durante estos últimos 12 meses. Así que a todas las personas que nos están escuchando, no teman pedir ayuda, no teman levantar la mano para decir necesito a alguien quien me escuche, necesito a alguien quien comprenda mi realidad y que me pueda hacer un feedback frente a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy deseando, a lo que estoy pidiendo y por supuesto a la demanda de consulta que requiere ser escuchada y que requiere tener de retorno una palabra, un ánimo, bueno, una recomendación, como lo queramos denominar. Y por supuesto, creería yo que esta pandemia nos ha enseñado profundamente a que somos lo que seamos en relación con otros. El sentido de lo comunitario creo que se ha avivado más que nunca. El sentido de la solidaridad creo que hoy ha cobrado más dinamismo que nunca, y el sentido del compromiso y acompañamiento a aquellos que no tienen tantas cosas para sobrevivir ha potenciado también unos vastos sentimientos de solidaridad frente a aquellas personas que lo han perdido todo y que otros, teniendo un poco más, pueden ayudar a solventar las situaciones especialmente problematizantes para aquellas personas que no lo tienen nada. Entonces, con eso yo terminaría mi intervención, pero no me quiero ir antes sin escuchar un poco pues como la finalización de Doris y la despedida de Elinel, por supuesto. Bueno, yo creo que este es un tema bonito en tanto ofrece lo que hoy quisimos acá de manera muy espontánea, porque habrá que contarle también a quienes nos acompañaron que no teníamos una guía específica para esta conversación, y que eso es también lo bonito, ¿cierto? De la autenticidad con que logramos esta conversación, que nos proponíamos entrar como en un laberinto en donde conocemos la entrada pero no la salida. Eso es realmente una conversación auténtica. Decirles que ese claroscuro lo pueden poner siempre a favor de ustedes, de sus familias, que sepan que siempre pueden y si es necesario deben pedir, como les decía Alexander, el apoyo necesario, y que si alguna cosa también nos ha dejado toda esta situación, en palabras de Alexander, retomo epocal, muy bonita además, ha sido que estos medios tecnológicos son un recurso importantísimo donde por las circunstancias específicas actuales la cercanía física no es lo indicado. Entonces ya nos hemos fortalecido también mucho los profesionales de todas las áreas para estar ahí, y que sepan que cuentan ahora más que antes con cantidad de recursos. Todos creo que conocemos que las crisis más grandes de la humanidad nos han llevado precisamente a eso, a replantearnos las cosas y a tener otras salidas que nos pongan
todo a nuestro favor y no en contra. Las mismas guerras mundiales han dado lugar a grandes inventos y grandes avances en la humanidad a todo nivel. Entonces no es solamente lo tecnológico, sino las reflexiones que nos da esta situación específica humana en donde a todos por igual nos tocó de diferentes maneras, por supuesto, pero nos ha tocado. Entonces que acudamos a los profesionales, a las entidades y a las instancias que consideremos son las pertinentes para salir avante con cada situación que tengamos, y que confiemos también, que confiemos en que seguramente vamos a estar en un momento diferente en donde retornen esos abrazos, en donde retornen esas sonrisas sin tapabocas, ¿verdad? Esa respiración de ese aire tan rico, tan fresco. Nos han enseñado también a esta época a darle valor a cosas que quizás en otro momento no teníamos. Entonces, que sea esta la invitación a darle unos significados diferentes a todas las relaciones que establecemos con nosotros mismos, en nuestro entorno cercano y con esos que también no son tan importantes, nuestros amigos, compañeros, vecinos y demás. Creo que es un llamado bonito y necesario para una época como esta. No, de mi parte, solo creo que me resta agradecerles a ustedes dos por la gentileza que tuvieron de aceptar esta invitación. Habría muchas cosas más que decir, pero creo que se ha dicho lo sustancial. Alexander, Doris, muchas gracias por haber separado este tiempo, este espacio, y ojalá que se pudiera más adelante poder tener un nuevo encuentro hablando quizás de esto o de otros nuevos temas, pero qué bueno que pudiéramos seguir con todas estas posibilidades de utilizar las más media, como dice Alexander, las nuevas tecnologías y todo esto que nos facilita estar en contacto con personas en cualquier lugar del mundo. Así de que solo agradecerles, y de verdad que espero que esto se vuelva a repetir cuando sea posible. Muchas gracias a ti, a mis dos compañeros interlocutores, por esa participación y por esa propuesta tan bonita y por esa iniciativa de llegarle a mucha gente con temas tan interesantes y tan de actualidad como este. Bueno, muchísimas gracias por la invitación del email. A Doris, muchísimas gracias también por la interlocución, y por supuesto a todos aquellos que nos están observando, que nos están escuchando, que yo esperaría, sin ser pretencioso, que hayan tomado algunas noticas, si de lo que les dijimos les puede llegar a servir para sus vidas, y que lo puedan poner en práctica también con sus grupos familiares y sus grupos cercanos de apoyo, con los que estoy absolutamente seguro tienen contacto directo. Un muy buen descanso para todos. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, que estén muy bien. Muchas gracias, una feliz noche. Feliz noche.